Bueno, pues para aquellos que estéis confinados voy a grabar este vídeo resumiendo los contenidos que hemos visto esta semana, que se refieren al apartado sobre la globalización y el neoliberalismo. Bien, este apartado lo que intentamos hacer en él es entender cuáles han sido los cambios, cuál ha sido la evolución en la economía mundial desde los años 80 más o menos hasta nuestros días, marcada en buena medida por estos dos fenómenos que he citado, el neoliberalismo y la globalización, ¿no? Entonces, vamos a intentar entender un poco qué significan estos dos términos. Bien, el neoliberalismo haría referencia a una nueva política económica, digamos que intenta resolver problemas de crisis, de rentabilidad que tenían las economías del momento desde los años 70, ¿no? Y que más o menos venían arrastrando hasta nuestros días, y que se caracteriza, y este es su rasgo esencial, esto es sobre todo lo que tenéis que quedaros grabaros más a fuego, por una reducción del peso de la intervención del Estado, del peso del sector público en la economía. Y porque esta intervención va a estar orientada de una manera mucho más clara que antes a garantizar los beneficios de las empresas privadas. Entonces, el peso del Estado en la economía, digamos que se tiende a reducir de la mano de esta política neoliberal. ¿Esto en qué se concreta? Bueno, se concreta en que los impuestos tienden a reducirse, sobre todo los impuestos de carácter progresivo, aquellos en los que pagan más quienes más tienen. De alguna manera, de la mano del neoliberalismo, pagan menos impuestos las empresas y las personas con rentas altas. El objetivo de esta política es atraer inversiones extranjeras, entre otras cosas, ¿no? Y fomentar el emprendimiento y tal, ¿vale? Menos impuestos sobre todo a las rentas altas y a las empresas. Por otro lado, se privatizan un gran número de empresas públicas, especialmente aquellas que podían ser susceptibles de ser rentables o incluso que ya lo eran. Empresas públicas que nos encontrábamos en sectores estratégicos de la economía, sectores especialmente importantes para la marcha de la producción en un país, como la energía o como las telecomunicaciones, van a proceder a ser privatizadas. En el caso de España, por ejemplo, pues lo que sucederá con Telefónica, con Renfe, con Resol o con Iberia, por citar algunas. Estas empresas que he citado eran del Estado, eran públicas, no tenían un dueño y van a ser vendidas a empresarios, van a pasar a ser privadas de la mano del neoliberalismo. Otro de los rasgos propios del neoliberalismo, de la política neoliberal, va a consistir en una reducción de la dimensión del peso del estado del bienestar. Sabéis que el estado del bienestar es aquel tipo de estado que intenta englobar actividades dirigidas a garantizar unas mínimas condiciones de vida a toda su población. Por ejemplo, mediante unos servicios universales, gratuitos, públicos, de educación, de sanidad o incluso de vivienda en algunos estados, ¿no? De la mano del neoliberalismo, al menos en algunos países, se ha procedido a una reducción del gasto en este tipo de actividades o una privatización más bien parcial de estos servicios. Por ejemplo, en el caso de España lo podéis ver en el auge de la escuela concertada o en el hecho de que algunos servicios de hospitales ahora los llevan empresas privadas que son subcontratadas por parte del Estado. O en el hecho de que la vivienda pública ha reducido su peso muchísimo, ¿no? Estas viviendas, digamos, de construcción estatal o gestionadas del Estado al menos, que tenían unos precios muy bajos, ¿no? Incluso que podrían llegar a ser gratuitas en un momento dado. Bien, en resumen, se privatizan empresas, crean públicas, se reducen impuestos y, como digo, también el peso de la dimensión del estado del bienestar tiende a ser menor de la mano del neoliberalismo. También se sucede con esta política que la intervención y la regulación estatal que hay sobre las empresas que son privadas, pues tiende a ser también mucho más laxa, ¿no? Mucho más flexible. Un ejemplo, yo creo que el más claro de ello lo encontráis en la legislación laboral, en los derechos laborales, los derechos de los trabajadores, que han tendido a ser menos. Por ejemplo, en España
la indemnización por despido llegó a ser de 60 días por año trabajado, a lo que te tenían que pagar, pasó a ser de 45 y hoy en día es de 33 en el caso de los despidos improcedentes y de 20 en el caso de los despidos procedentes, es decir, la mitad de lo que fue alguna vez, ¿vale? Despedir es más fácil, los contratos suelen ser temporales, se ha perdido estabilidad en el empleo. Las condiciones laborales, yo creo que aquí hay poco que discutir, pues son peores, ¿no? O por lo menos hay un mayor margen de libertad para definir cuáles van a ser las condiciones de trabajo por parte de las empresas y de los empresarios, ¿vale? Bueno, este neoliberalismo está estrechamente conectado con el otro gran fenómeno que caracteriza la evolución de la economía en los últimos 80 años, que es el de la globalización, o más bien la intensificación de la globalización, pues esta ya tiene un recorrido previo que dura incluso siglos, ¿no? Digamos que desde los 80 hasta nuestros días, con la globalización, se ha producido una mayor conexión, una gran conexión entre las economías de los distintos países del mundo. Lo que suceda en una economía africana va a afectar a lo que ocurra en Europa. Lo que suceda en una economía asiática, lo mismo. Los países son interdependientes entre sí. Si vosotros veis en qué lugar se han fabricado los productos que tenéis en casa, por ejemplo vuestra ropa, os fijaréis que en su mayoría no serán productos españoles, sino que se habrán fabricado en el extranjero. Esto digamos que es un reflejo de dicha globalización. ¿Mm? ¿En qué se puede apreciar el que en nuestro mundo las distintas economías estén cada vez más interconectadas, ¿no? De países que están muy alejados entre sí, etcétera, etcétera? Bueno, se puede observar, por ejemplo, en el aumento del comercio internacional, ¿no? El comercio que cruza las fronteras de un país para exportar sus mercancías a otro ha tomado un peso cada vez mayor. Ese aumento del comercio internacional tiene que ver también mucho con el fin de las restricciones al comercio entre distintos países, con el fin de lo que se llaman las políticas proteccionistas, que intentan proteger la producción nacional de un Estado, pues intentando que no vengan mercancías del extranjero. Y uno de los rasgos más visibles de ese fin del proteccionismo lo tenemos, por ejemplo, en la reducción o incluso la eliminación de los impuestos aduaneros, ¿no? Impuestos que se pagan por pasar tus productos de frontera, ¿vale? Se han reducido los impuestos aduaneros, ha aumentado el comercio internacional, se han llegado a crear zonas de libre comercio, por ejemplo, este es el caso de la Unión Europea, desde el Tratado de Schengen de 1992, no hay ninguna restricción al paso de mercancías de un país a otro, pero no solo esto, sino incluso de capitales, hay libre movimiento de capitales, uno puede trasladar su empresa de un país de la Unión Europea a otro sin ningún tipo de restricción, ¿vale? Incluso de personas, ¿no? Sabéis que para ir a Francia, pues no tienes que pedir ningún tipo de permiso, no tienes que, en fin, tener un visado, ¿no? Porque hay libre circulación dentro del territorio de la Unión Europea para todos los ciudadanos de estos 27 países, ¿no? Ha llegado hasta tal punto que algunos países de la Unión Europea, la mayoría, han adoptado hasta una moneda común, como el euro, ¿no? Fijaos si sus economías están entrelazadas las unas con las otras, ¿verdad? Asimismo, un reflejo de esta globalización lo encontramos en el aumento del peso de las multinacionales, ¿no? De esas grandes empresas con sede en algún país, sí, pero con filiales por todo el mundo, ¿no? Aunque el vídeo ha quedado muy breve, mm, poco más tengo que añadir de lo que hemos visto en clase durante esta semana. Hemos estado también repasando los contenidos del tema vistos con anterioridad, hemos estado haciendo ejercicios y por lo tanto, bueno, en cuanto a apartados del tema así potentes que hemos tratado, pues básicamente nos hemos limitado a este, ¿no? A explicar en qué consiste el neoliberalismo, recordad el peso del Estado, de la intervención del Estado en la economía es menor, nos encaminamos por ende a una economía más puramente capitalista que mixta, ¿no? Y a la globalización, que es esa, digamos, mayor conexión, ese aumento de las relaciones entre las economías de los distintos países del mundo, visible en el crecimiento del comercio internacional, en la reducción de los impuestos aduaneros, en el fin de las restricciones a la movilidad del capital, la creación de zonas de libre comercio como la Unión Europea o la propia presencia apabullante que tienen las multinacionales en el mundo de hoy.